Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda jornada de estas séptimas jornadas de interés social Caja Círculo, que organiza la propia obra social de Caja Círculo con la colaboración inestimable de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos. Si en el día de ayer la jornada estaba centrada en el tema de la comunicación y cómo las nuevas tecnologías podían ayudar a que la comunicación fuese accesible para todos, en el día de hoy las ponencias y los distintos paneles de expertos que va a haber se van a centrar en el tema de la accesibilidad. Para ello tenemos una jornada en la que va a haber primero dos ponencias y luego, tras un pequeño descanso en el que todos aquellos que lo deseen van a poder visitar una pequeña exposición de material sobre accesibilidad que tenemos en la sala aquí contigua, pues va a haber un panel de expertos y por la tarde pues, también habrá otro panel de expertos, en este caso de gente de las asociaciones de Burgos que trabajan también en temas de accesibilidad. A todos ellos agradecemos muy sinceramente tanto a las personas concretas como a sus instituciones por haber colaborado con estas jornadas, porque realmente ellos son los que han hecho posible que esto se pueda celebrar. Así que comenzamos ya con la primera ponencia de esta mañana, cuyo título es Legislación y Mercado, y que va a correr a cargo de Cristina Rodríguez Porrero, que me acompaña aquí en la mesa. Cristina Rodríguez Porrero es licenciada en Filosofía y Letras, sección Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en el campo de la adaptabilidad y las ayudas técnicas a la autonomía personal. Así ha sido coordinadora de programas internacionales en la Iniciativa Comunitaria de Empleo de Personas con Discapacidad y desde 1994 trabaja en el CEAPAD, el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, organismo estatal dependiente del IMSERSO, donde actualmente ocupa el cargo de directora. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias. Yo sí que, ya que no somos muchos, los iba a pedir que se acercaran un poquito más para sentirnos en este día frío de nieve, os pedía que os acercarais un poquito más, porque os voy a hacer trabajar un poco. Entonces, venga, algún valiente que se acerque un poco más, por favor, a las filas más anteriores. Bueno, pues nada, no lo veis, se ve bien desde ahí la pantalla y se ve bien todo. Bueno, pues mira, lo primero quería agradecer a la Junta de Castilla y León, a Servicios Sociales Castilla y León y a Caja Círculo Obra Social por haberme invitado a esta jornada, disfrutar de la nieve de Burgos, que siempre es una maravilla, y estar también entre compañeros, compañeras, amigos y amigas, que también es una ocasión muy buena. También agradecer a las personas que están haciendo la interpretación de lengua de signos, que me recuerden que no puedo hablar rápido, cosa que nunca es muy fácil, y también a las personas que están haciendo el subtitulado y a las personas que a través de Internet pues también están siguiendo. Entonces, para las personas que estáis aquí, para las personas que también nos siguen en Internet, yo, como soy psicóloga, como ha dicho la persona que me presentaba, los psicólogos ya sabéis que nos encantan los test. O sea, un psicólogo que no pase test, pues mal psicólogo es. Entonces, como el tema este era un poco complicado y un poco arduo y es la primera ponencia de la mañana y ayer tuvisteis una jornada intensa y hace frío, todas esas cosas que influyen en el ambiente, pues os he preparado unas preguntas. Son bastante fáciles. Cada pregunta son 5 preguntas y cada pregunta tiene 2 puntos, o sea que quiero un 10 de todos los asistentes. Os las voy a pasar, no hace falta que las apuntéis porque seguro que tenéis buena memoria y lo recordáis, aunque dicen que más vale lapicero corto que memoria larga, pero bueno. A ver, son unas preguntas que para mí son importantes y que lo que voy a contaros luego va a tener que ver con estas cosas. ¿Sabéis qué documento legislativo, qué ley introduce por primera vez en España el concepto de diseño para todos y en qué año? ¿Lo sabéis alguien?
Bueno, pues hay que saberlo, porque el concepto de diseño para todos es un concepto que yo creo que en un momento de crisis tiene un sentido enorme, porque fijaros que hasta ahora muchas veces lo que hacíamos era hacer un producto o hacer un software y luego hacer una versión adaptada para personas con discapacidad o personas mayores de ese mismo software. Hoy en día no vamos a tener dinero y estábamos hablando ahora con responsables de Caja Círculo y los temas están mal. Entonces tenemos que hacer las cosas bien desde el principio. No vamos a tener dinero para hacer distintas versiones ni distintas cosas. Vamos a tener que sacar los productos bien desde el principio. Y eso tiene mucho que ver con diseñar pensando en todas las personas. No vamos a poder hacer, como antes hacíamos, un edificio y luego ver que está mal hecho, hacer unas obras impresionantes y adaptarlo porque no era accesible. No, ahora tenemos que hacer el edificio desde el principio pensado para todos. No podemos hacer, bueno, tantísimas cosas y luego gastarnos mucho más dinero para adaptarlas, porque es que no hay dinero. Entonces vamos a tener que espabilar, como decían ahora los responsables de Caja Círculo, y hacer las cosas bien desde el principio. Luego, quiero que sepáis contestar a esta pregunta, porque de verdad es importante. La segunda es, ¿sabéis por qué se adaptan los textos con pictogramas? Seguro que lo sabéis, que luego igual me decís, vaya preguntas más chupadas, venir de Madrid para hacer estas preguntas tan chupadas. Pero bueno, yo creo que tienen su importancia. Quizás lo sabéis, pero ¿dónde se exige que esto sea así? Porque hay una exigencia. Vale, ¿sabéis qué plazo hay para que las webs sean accesibles? Esta pregunta no es fácil de contestar porque la legislación española es un poco complicada. Entonces hay leyes que luego tienen adaptaciones, que luego tienen... Pero bueno, lo debemos de saber porque es un tema muy importante. ¿Sabéis qué significa este símbolo, esta mano así? ¿Sabéis lo que significa o intuís lo que significa? ¿O sabéis qué ley ampara que este símbolo tenga que estar? No os voy a adelantar la pregunta, ¿dónde tiene que estar? Bueno, y la quinta, y para mí muy, muy importante también en un momento de crisis económica. ¿Qué implica? Que no exijamos criterios de accesibilidad en compras públicas. Es decir, cuando un ministerio va a hacer un concurso para hacer una página web, ¿qué implica el no haber exigido que sea accesible? Cuando un ministerio va a comprar una serie de ordenadores o software o hardware o lo que vaya a comprar, ¿qué implica que en los criterios para esa compra no haya exigido unos criterios de accesibilidad? Y sobre todo, porque estamos hablando de legislación, ¿qué ley exige que esos criterios de accesibilidad se tengan en cuenta en compras públicas? Un inciso, una pregunta para la intérprete de lengua de signos. ¿Voy demasiado rápido? Vale. Venga, pues muchas gracias. Bueno, pues estas preguntas son las que quiero que sepamos, y no solo que sepamos de una manera como cuando nos aprendíamos la tabla de multiplicar, sino que lo sepamos viendo cuál sería nuestro papel en estos temas, o sea, qué parte importante, interactiva, qué parte importante tenemos nosotros en estos temas. Bien, pues antes de contestar estas preguntas, les quería mínimamente presentar el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, el CIAPAT, que es un centro, como han dicho en la presentación, dependiente del IMSERSO. El IMSERSO saben que es el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que pertenecemos al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Es decir, somos un centro de la Administración y somos un centro de referencia. Ya que estamos en temas legislativos, ustedes saben cuándo surgen los centros de referencia. Aquí en Burgos tienen un centro de referencia en enfermedades raras, en Madrid hay otro centro de referencia sobre daño cerebral, en Salamanca hay un centro de referencia sobre Alzheimer, en León hay un centro de referencia sobre personas con discapacidad y personas en situación de dependencia. Bueno, pues toda esta red de centros
estos centros ya existían, pero se configuran como centros de referencia a partir de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Esta ley muy discutida, de la que hoy no tenemos tiempo que hablar, pero una ley también que daría mucho para hablar. Esta ley lo que establece es que, claro, los servicios sociales están transferidos, o sea, toda la atención está transferida a las comunidades autónomas, pero el Estado, como si dijéramos, tiene una serie de referencias en temas que pueden afectar, como si dijéramos, a todo el territorio. Entonces, los centros de referencia, los CRE, los llamados CRE, se establecen a través de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Bien, es verdad que el CIAPAT trabaja desde el año 89, es decir, que el CIAPAT ya existía, pero antes era Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, o sea, la parte de referencia es la que se introduce a partir de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Nuestro centro está en Madrid, en la calle Los Extremeños, está en una zona que ha tenido una rehabilitación muy interesante, tiene premios de rehabilitación esta zona, está en la zona de Vallecas, seguro que a ustedes les suena esa zona de Madrid, pero es una zona rehabilitada. Y luego tenemos delegaciones en el norte, sur, este y oeste de España, es decir, tenemos delegaciones en Logroño, tenemos delegaciones en San Fernando, Cádiz, en Salamanca y en Albacete. Y últimamente hemos abierto una delegación, que estamos contentísimos con ella, en Argentina, en Buenos Aires, que es el CIAPAT. Si ustedes están interesados o van a ir a Argentina en un viaje, les aconsejaría que visitaran el CIAPAT, porque es un centro muy interesante, y también que visitaran su página web, que buscando CIAPAT lo van a encontrar. Bueno, entonces, en el centro, en el CIAPAT, trabajamos en tres temas que cada vez son más importantes. Uno es la accesibilidad universal, es decir, todo lo relacionado con edificación, urbanismo, transporte, comunicación, servicios, tecnologías. Otra parte es el diseño pensado para todas las personas, que está muy relacionado, es decir, que hagamos bien las cosas desde el principio, pensando desde el principio que tiene que no puede discriminar y que tiene que servir para todos. No sé si lo saben, pero el concepto de diseño para todos se establece a finales de los años 70, principios de los 80 en Estados Unidos, que hay un arquitecto que se llama Ronald Mace. Ronald Mace era un arquitecto, usuario de silla de ruedas, que ve que cuando hacen un edificio, una vez que ya está hecho, hay que gastarse mucho dinero en adaptarlo. Y no solo el gasto del dinero, sino que el resultado no es bueno. Y entonces él piensa como que hay que adelantar el reloj, y que en vez de hacer las adaptaciones una vez que el edificio ya está construido, hay que desde el inicio, desde que estamos diseñando el proyecto, pensarlo para que sirva para todas las personas. Y crea en la universidad, muy importante la universidad también, que parece que la universidad ahora también está criticada, pues la universidad, muy importante para generar estas ideas, crea en la universidad, en Carolina del Norte, el centro de referencia en diseño universal, un centro que ha tenido pues muchísima importancia y del que todos hemos absorbido información y conceptos, ideas. Y el tercer tema en el que trabajamos son los productos de apoyo. Nuestro centro, que se crea en el año 89, se llama Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, pero la palabra ayuda técnica, según la norma ISO 9999, ahora ya no se llama ayuda técnica, se llama producto de apoyo. La explicación del cambio de nombre nos daría también para mucho tiempo, pero curiosamente, algunos de ustedes que sepan inglés, Technical Aids era el nombre en inglés y AIDS en inglés es SIDA. Entonces había una confusión de la nomenclatura anglosajona en ese tema, con lo cual empiezan a decir que hay que cambiar este concepto y se discute mucho, hay unas enormes discusiones para ver, y sobre todo se ve que lo que hace esta tecnología o este producto es apoyar a la persona para que realice sus actividades.
precisamente en Madrid presentamos un libro que se llama Las muletas del rey, porque bueno, pues hay un diseñador que ha diseñado unas muletas que ha utilizado el rey Juan Carlos después de sus intervenciones quirúrgicas, que tienen una serie de características. Es decir, unas muletas lo que hacen es apoyar a la persona para que pueda caminar con más seguridad, para que pueda realizar una serie de actividades. Entonces la palabra apoyo estaba bastante aceptada, ¿no? Y bueno, y tiene sentido. Luego hubo mucha discusión entre si hablar de productos o hablar de tecnología. Vivimos en una época muy tecnológica y la mayoría de las cosas son tecnológicas. Pero a mí, que yo estuve en estas discusiones, yo defendía mucho más la parte de tecnología, porque me parece que era como más innovadora y que la palabra producto pues vendía peor. Pero tengo un amigo que se llama Eric Ikenpakien, que no nos oirá por internet, pero que si nos oye, pues que muchos saludos, que está en un centro parecido al nuestro en Finlandia, y él me decía, mira, el producto es lo que la persona adquiere. Por ejemplo, nosotros vamos a un supermercado y compramos yogures, leche, huevos. Ese producto estará basado en una tecnología, pues tecnología de conservación, tecnología de frío, tecnología de química, de no sé qué, pero al final lo que le llega a la persona es el producto, no la tecnología, sino el producto. Entonces, bueno, ahí sigue habiendo unas discusiones que son interesantes, pero la historia de por qué la norma técnica habla de productos de apoyo es esta. Cada vez se introduce más el tema de apoyo y bueno, pues el tema de productos, hay gente que sigue hablando de tecnología y la verdad, como todos sabemos los que trabajamos en este tema, quizás lo que menos nos importa. Lo que más nos importa es que esta tecnología o estos productos lleguen a la persona, que es para lo que estamos hoy aquí. Bueno, en el centro tenemos una exposición interesante de tecnologías y también tenemos mucha parte dedicada a la vivienda. La vivienda es un elemento que tanto para personas mayores como para personas con discapacidad pues es un elemento importante que hasta ahora hemos descuidado un poco y que cada vez más nos estamos centrando en que estas viviendas tengan sistemas para poder vivir con dignidad y para poder tener una vida activa. Por supuesto, seguimos trabajando en todo lo que es adaptación de puestos de trabajo, en todas otras cosas, pero el tema de la vivienda pues también es un tema que nos interesa. Cada vez más surgen tecnologías inalámbricas de bajo coste, que no necesitan hacer unas instalaciones y levantar la casa y cambiar todo el cableado, pues por ejemplo para avisar de que suena la puerta para personas sordas, o para avisar de que el teléfono o el telefonillo está sonando. Y estos sistemas son unas instalaciones que se hacen con relativamente bajo coste, o como a mí me gusta decir, con un coste muy razonable. Y cada vez más pues contamos estas cosas. También trabajamos mucho, yo me imagino que Miguel Ángel Valero, yo no pude estar ayer, pero sé que estuvo aquí Miguel Ángel Valero y os hablaría mucho del tema de domótica. Trabajamos mucho con él en conseguir que estas tecnologías de la información y comunicación sean verdaderamente usables, es decir, que la gente las disfrute, que la gente las utilice, que no sea una cosa que está ahí y que es muy difícil de alcanzar, sino que sea una cosa que cada vez más esté pues, a la altura de nuestras posibilidades y de nuestro uso. En este sentido, pues nada, esto es un anuncio que hacemos sobre tecnologías en la vivienda. También trabajamos mucho en todo lo que son tecnologías en la vida diaria, tanto de hardware como de software. Cada vez hay más entidades y eso afecta mucho al mercado. Yo creo que más que hablar del número de personas con discapacidad que hay en España, el número de potenciales usuarios de estas tecnologías, a mí lo que quizá más pista me da de que ir hacia el diseño para todos y la accesibilidad en tecnologías es una buena cosa, es que los más grandes, están trabajando en estos temas. Por ejemplo, pues Apple o por ejemplo Android presumen mucho y hacen muchísimos trabajos
para hacer sistemas diseñados para todos y para hacer también sistemas accesibles. Por ejemplo, el anuncio de Android, esta especie de marcianito que para personas ciegas pues tiene muchísimos productos que favorecen que las personas ciegas puedan utilizar toda esta tecnología de una manera normalizada. También ustedes saben que Apple, que sería la parte más comercial, la marca más comercial, mientras que Android es más la parte de software libre, pues también tiene un montón de cosas, por ejemplo el VoiceOver, que ha facilitado muchísimo que las personas ciegas puedan utilizar y disfrutar de estas tecnologías. Y también tiene en su repositorio de apps muchísimas cosas. Yo me imagino que el representante luego de Orange también va a hablar de documentos que están disponibles en apps y de programas que están disponibles en apps, pero hay muchísimas posibilidades sin coste, la mayoría de ellas. Yo les diría, y si están interesados en saber qué sistemas de apps hay para personas con discapacidad y personas mayores, pues daría para una charla y yo desde luego se lo puedo facilitar, pero hoy hemos venido a hablar de legislación, o sea que aunque a mí ese tema me gusta, pues me tengo que centrar en el tema. Estamos trabajando también en un proyecto europeo que ha salido estos días en la prensa, que se une a otro europeo que se llama ATIS for All. Este se llama ETNA, European Thematic Network on Assistive Information and Communication Technologies, que es red europea temática sobre información en tecnologías de la comunicación, tecnologías de apoyo de la información y comunicación. Lo que pretende este programa, que está financiado por la Unión Europea, es hacer un repositorio de todos los programas de software libre que hay hoy en día en el mercado, en toda Europa. Nosotros nos encargamos de la parte de España, trabajamos también con una empresa que se llama Tecnosite, que es de la ONCE, y trabajamos en este tema pues para dar a conocer en estos momentos de crisis. Nos viene muy bien todo el software libre que hay disponible, porque claro, hay mucho software libre, pero hay que saber dónde está, cómo se baja ese programa, para qué sirve ese programa, qué características tiene, qué beneficios tiene, bueno, una serie de cosas. También tenemos un catálogo de productos de apoyo, que es un catálogo que este año vamos también a trabajar mucho más con él y a unirnos con otros catálogos, donde se puede obtener información de los productos que hay, tanto de software libre, o sea, sin coste, como con coste, en el mercado español. No es un repositorio de proyectos de investigación, sino de productos, por eso es productos, que se pueden obtener en el mercado. Y productos que se pueden adquirir, productos para los que se pueden pedir ayudas. Por ejemplo, muchas comunidades autónomas, en su cada vez más limitada apoyos para la adquisición de productos de apoyo, que tenemos que reconocer que es mucho más limitada de lo que todos quisiéramos, una de las exigencias que están poniendo es que ese producto esté en el catálogo de productos del CIEPAT. ¿Por qué? Pues porque cuando hay poco dinero hay que tener muy clarito lo que vamos a financiar, hay que asegurarnos de que lo que vamos a financiar tenga un sentido y tenga una eficacia, ¿no? y un coste-eficacia, pues entonces una de las exigencias que ponen es que estén contemplados en este catálogo. Es una manera de centrar, ¿no? Bueno, también además de las delegaciones que yo les contaba, tenemos una red de centros de colaboración que todos juntos trabajamos para que la información y el asesoramiento en productos de apoyo en España pues sea más efectivo. Ustedes saben que en la mayoría de las estadísticas, las personas mayores y las personas con discapacidad, una de las cosas que dicen es que no tienen suficiente información de los beneficios que hay, de los productos o de los servicios que hay en el mercado. Esto es una queja constante. Entonces, bueno, pues para trabajar sobre esta laguna hemos creado esta red de centros de información.
También en este año europeo del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional que se ha llevado a través del Inserso y que la semana pasada fue el acto de clausura de este año europeo, hemos desarrollado una serie de proyectos que no les voy a contar aquí, pero sí porque me interesa. Esta es una red de ciudades amigables con las personas mayores y para presentarse a esta red pues hay que cumplir una serie de requisitos. Se fundamenta, fíjense qué curioso, fundamentalmente en que las personas mayores y personas con discapacidad participen activamente en las decisiones del ayuntamiento. Entonces, la primera cosa que hay que hacer, la cosa más importante que hay que hacer es hacer un sistema de gestión de la participación de personas con discapacidad y personas mayores en ese ayuntamiento. Es decir, no me vale que me diga el ayuntamiento yo tengo muy buena relación con Aspace o yo tengo muy buena relación con la Asociación de Jubilados de Personas Mayores. No, eso hay que, como si dijéramos, gestionarlo de una manera que tenga unas reuniones, que tenga unas actas, que tenga un sistema de gestión de esa colaboración. Y más que crear nuevas infraestructuras, lo que se intenta es potenciar las estructuras. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ustedes tienen aquí uno de los mejores museos que hay en este momento, ¿no? Que es una maravilla, el Museo de la Evolución. No es tanto que está muy bien adaptado, porque además es nuevo y todo es mejorable, pero no tiene barreras arquitectónicas, como si dijéramos, aunque cosas mejorables, por supuesto que sí. Pues, por ejemplo, las personas mayores podrían decir, pues el museo está muy bien, por el folleto que me dan tiene la letra muy pequeña y no la veo. Fíjense que estamos hablando de aprovechar bien los recursos que tenemos para que sean óptimamente disfrutados y utilizados por personas mayores y personas con discapacidad. También pueden decir otras cosas, como el ascensor necesita no sé qué, pero en general lo que se intenta es mejorar lo ya existente. Y eso en este momento, que en España no vamos a tener mucho dinero para crear nuevas infraestructuras, creo que es un tema muy, muy interesante. Bien, también tenemos un centro documental en el CIAPAT. En el CIAPAT tenemos la única biblioteca especializada en accesibilidad, diseño para todos y productos de apoyo. Y cada vez más esta biblioteca pues tiene su parte virtual, ¿no? Su parte electrónica. De los ejemplos de los muchos documentos que hacemos, y para no aburrirles, porque aún no hemos entrado en legislación y me van a matar, es que tenemos esta guía de accesibilidad en videojuegos. Cuando nosotros presentamos esta guía a algunas personas pues que ocupaban puestos, nos decían, pero esto de videojuegos, miren, cada vez más la sociedad está más a la par de las personas con discapacidad y personas mayores. Si ha habido un premio Príncipe de Asturias para un diseñador de videojuegos, eso quiere decir que los videojuegos son importantes para todos. Y si son importantes para todos, son importantes para personas con discapacidad o personas mayores. No vamos a seguir diciendo que hay cosas importantes para unos y no importantes para otros, porque eso no nos vale. Estamos en el concepto de diseñar para todos. Entonces, esta guía lo que pretende decir es que en España somos buenos en el diseño de videojuegos, hagamos videojuegos desde el principio en los que niños y mayores con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, con discapacidad cognitiva puedan jugar. Y en eso estamos con muy buenas perspectivas. Es un poco para ponerles un ejemplo. También, puesto que estamos en Navidades y trabajamos mucho en el tema de juguetes. Por ejemplo, trabajamos con AIJU, que es el Instituto Tecnológico del Juguete. Fíjense que estamos aquí en una caja que habla de dinero, pero justo en videojuegos y en juguetes España tiene un mercado muy importante, es decir, es fuerte, exporta mucho juguete en competencia con Japón y con China y con todos estos países, pero somos buenos jugueteros y somos buenos diseñadores de videojuegos. Aprovechemos ese tirón para hacer también juguetes accesibles. Esta muñeca que les pongo ahí,
Fíjense, el diseñador de estas muñecas, que es de una empresa de Alicante, lo que ha seguido son unos criterios para hacer juguetes diseñados para todos. Y si ven la manita de la muñeca, es que ahí ven esta manita, ven que tiene el puño cerrado. ¿Saben por qué tiene el puño cerrado? Para que sea más fácil ponerle y quitarle la ropa. Normalmente los muñecos, no sé por qué, tienen la mano así. Esto para una niña o niño con problemas de manipulación dificulta. Es decir, son cosas muy básicas, pero sin embargo favorecen que ha tenido muchos premios, es conocido internacionalmente, las muñecas y muñecos se venden en el Corte Inglés y no pone que sean muñecas accesibles, se llama Muñecas para Todos, esa es la marca, y la gente los compramos en el Corte Inglés pues porque nos gusta el diseño o porque nos gusta la carita que tienen o porque nos hace gracia. También tiene ven aquí que tienen como unos triangulitos, pues estos triangulitos lo que hace es que un niño o una niña ciega sepan que tienen que buscarle el jersey o el pantalón que complementa esto. Normalmente un niño ciego no sabe de qué colores, aunque hay unos sistemas para saber los colores, pero bueno, cuando está jugando, bueno, son pequeñísimas adaptaciones que sin embargo facilitan mucho la cosa. También vamos a hablar de fácil lectura. Cada vez las administraciones, de lectura fácil, cada vez las administraciones tenemos obligación de que nuestros documentos estén entendibles. Nosotros tenemos una carta de servicio. Yo no sé si ustedes han leído la carta de servicios de algún organismo, pero son unas cartas dificilísimas de entender. Al final el usuario no sabe ni en lo que trabajamos, ni lo que hacemos, ni los plazos que tenemos. Son muy complicadas porque generalmente el lenguaje administrativo es un poquito complicado. Entonces lo que hacemos, y para esto si algunos de ustedes tienen una entidad y quieren que colaboramos encantados, es hacer la carta de servicios en lectura fácil y en pictogramas, de tal manera que personas con discapacidad intelectual o problemas en la comprensión del lenguaje, o al final todos, entendamos mejor cuáles son los servicios que damos. También hemos hecho el plan de acción de las personas con discapacidad europeo en pictogramas y lectura fácil. Y les pongo aquí un ejemplo. Pues dice, uno de los objetivos, o todos los países deben garantizar que todas las personas con discapacidad puedan votar libremente y en secreto. Las personas con discapacidad pueden presentarse a las elecciones, pueden formar parte del gobierno. Las personas con discapacidad pueden unirse para tener una mayor fuerza. Hablábamos antes de que nos vienen tiempos difíciles y que nos vamos a tener que unir mucho más de lo que antes estábamos. A las personas con discapacidad se les pregunta lo que piensan y su opinión que hay que tomarla en cuenta. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que es un documento en pictogramas y lectura fácil. También, y ya ahí, ahora entramos en legislación, hemos hecho la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para personas que utilizan sistemas pictográficos y sistemas de comunicación. Es un documento dirigido a personas que usan pictogramas para comunicarse. Y el propósito, el artículo primero, el propósito de la Convención es promover y proteger los derechos, la libertad y la dignidad, palabra muy importante, de las personas con discapacidad física, mental, intelectual y sensorial para la participación social en igualdad. Bien, pues esta convención en su artículo 21, que habla del derecho a la comunicación, dice que las personas con discapacidad tienen que obtener la misma información que el resto de las personas y que ello no debe de suponer un mayor coste y que se debe hacer con tecnología adecuada y accesible. Y este mismo artículo dice también que las personas pueden necesitar que hay que ofrecer a las personas sistemas alternativos de comunicación, como pueden ser temas de lectura fácil o temas de pictogramas, como puede ser braille o como pueden ser otros elementos. Es decir, que la pregunta que hacíamos de por qué debemos tener textos en pictogramas o por qué debemos usar pictogramas es porque el artículo 21 de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad habla del derecho a la comunicación. Y la Convención lo que dice es que los Estados tienen que promover, proteger y asegurar, ven que vamos de menos a más. Hasta ahora hemos trabajado mucho en promover,
hemos empezado a proteger, pero tenemos que llegar a asegurar. Y ahí, cuando nos examinan a nivel mundial del cumplimiento de la Convención por parte de España, aunque no es malo y estamos en una buena posición, promovemos mucho, aseguramos bastante, protegemos bastante, pero asegurar aún nos falta. Hay un camino para recorrer en este asegurar los derechos de las personas con discapacidad. Y no queremos que ahora, en un momento de crisis, volvamos otra vez a promover y nos olvidemos del asegurar, porque tenemos que asegurar. Bien, la Convención de Naciones Unidas es del año 2006. Yo tuve la suerte de participar en Nueva York en alguna de las reuniones y les digo que verdaderamente es una pieza legislativa que ha cambiado mucho las maneras de hacer de muchos países. Yo, para estas Navidades, les voy a recomendar al final otro libro, pero sí les diría que se lean, que en vacaciones de Navidad siempre hay un poquito más de tiempo, con calma y tranquilidad, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y apuntemos en qué podemos colaborar cada uno de nosotros individualmente o del organismo del que dependemos o trabajamos en el cumplimiento y aseguramiento de esta convención, porque seguro que se nos han quedado huecos que tenemos que trabajar. Bien, pues la convención hemos dicho que es del 2006, ¿no? Bien. Ya en el 2003, es decir, 3 años antes de la convención, es decir, que el año que viene vamos a cumplir 10 años, se desarrolla en España y se publica la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad. En Estados Unidos hay una ley muy importante que se llama ADA, American with Disabilities Act. Esta ley, que es del 90, ha sido también, de hecho, en esta ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, decimos que también una de las partes en las que nos hemos basado es las leyes de no discriminación que han existido antes, y se hace mención a la ADA, al American with Disabilities Act. La verdad que tenemos que intentar también, y esto es una pelea que no está ganada, el hacer leyes que sean un poco más entendibles. Fíjense la diferencia entre ADA, 3 letras, American with Disabilities Act, y la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación, Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, que en siglas se llama LIONDAU. Intentamos también ser un poco, pero bueno, esto es una pelea que yo tengo perdida, o sea que, vale. Una de las preguntas que yo les hacía se contesta con esta transparencia. La Ley 51/2003, LIONDAU, que es una ley importantísima, y aunque tenga esta palabra un poco complicada, es muy importante, tiene una serie de principios que también son muy importantes. La vida independiente. ¿Quiénes de ustedes no han oído hablar del movimiento de vida independiente? Un movimiento que, si tenemos que decir persona con discapacidad, persona con diversidad funcional, bueno, hay muchas discusiones. Bueno, pues el concepto de vida independiente se establece en esta ley. Hablamos de normalización, hablamos de accesibilidad universal, hablamos de diseño para todos. Pregunta: ¿qué ley en España y en qué año establece el tema del diseño para todos por primera vez? Pues lo establece la LIONDAU en el año 2003 como un principio básico. A partir de ahí, muchas leyes citan estos principios. Luego ya hemos contestado otra pregunta, es muy importante. Habla también de diálogo civil y de transversalidad. Esta ley, como toda ley, tiene luego unos desarrollos normativos que han sido muy importantes. Por ejemplo, una queja era que las leyes no se cumplían. Lo primero que hizo esta ley es establecer un sistema de quejas y reclamaciones. Un Real Decreto de relaciones con la Administración, Real Decreto de espacios públicos y urbanización, Real Decreto de sociedad de la información, Real Decreto de transporte, Real Decreto de régimen de infracciones y sanciones. Y bueno, luego órdenes que van por debajo de los reales decretos de relaciones con la Administración y de espacios públicos urbanizados. En la página web del centro tienen todo esto recogido de una manera un poco más esquematizada, porque verdaderamente conocer la legislación pues también a veces es complicado. Bien, vamos a ver un poco desarrollos legislativos.
Primero, para el acceso a la sociedad de la información general tenemos el Real Decreto. ¿De quién depende este Real Decreto? De la LIONDAU, de la Ley de Igualdad de Oportunidades, que es el reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y los medios de comunicación social. Este artículo fue en parte modificado, que ahora les va a sonar todo esto, porque, como hemos dicho, la LIONDAU se genera en el 2003, en el 2007 se genera este Real Decreto, pero en España tenemos que cumplir la Convención, porque la Convención es la pieza legal que está por encima de nuestra legislación. Entonces, este artículo ha tenido una serie de adaptaciones para adaptarse a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bien, tenemos una ley importantísima, la Ley de Lengua de Signos y Medios de Apoyo a la Comunicación Oral de Personas Sordas con Discapacidad Auditiva y Sordociegas, que dice que hay que tener un acceso a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que estén a disposición de los ciudadanos y que hay un derecho a acceder al conocimiento, la información, la comunicación en igualdad de condiciones al resto de los ciudadanos. El que estas jornadas cuenten con intérpretes de lengua de signos y cuenten con un sistema de estenotipia gracias a MQD y que cuenten con un sistema de streaming accesible no es más que cumplir la ley. O sea, que no es que seamos muy buenos aquí y hemos dicho, venga, que en Burgos está MQD, vamos a potenciarle. No, no, no. Estamos cumpliendo lo que dice esta ley. Bien. Accesibilidad a páginas web. Este es un tema complicadito, pero muy importante. Bueno, tenemos la primera vez que se empieza a hablar, acuérdense que hay una pregunta de ¿desde qué fecha es obligado que las páginas web sean accesibles? Entonces, esta fecha está mal. O sea, que no me la pongan, pero es verdad que la primera vez que se empieza a hablar de que las páginas web sean accesibles es en el 2002, en esta norma que dice que las páginas web tendrán que ser accesibles antes de diciembre del 2005. Como pasa muchas veces en este país y en todos, luego hay otras leyes que retrasan esta obligación, es decir, que el 2005 no es la contestación correcta. Hay una ley de acceso electrónico a los servicios públicos donde dice que hay un derecho de los ciudadanos a comunicarse con las administraciones por medios electrónicos. Y en el artículo 4, principios generales, dice accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos, de manera segura y comprensible. Esta palabra me encanta, comprensible, garantizando la accesibilidad universal y el diseño para todos. Como ven, el que hablemos de diseño para todos es porque nos viene del 2003. Bueno, ahí está esta otra ley que ya hemos hablado, que en el artículo 14 dice se potenciará la incorporación de la lengua de signos a las web públicas. Y luego tenemos el Real Decreto del 12 de noviembre del 2007, donde se establece el desarrollo de la LIONDAU y dice que las páginas web existentes deben cumplir la prioridad 1, es decir, una exigencia menor, según la norma UNE, a partir de mayo del 2008, pero que todas las páginas existentes y nuevas deben cumplir la prioridad 2, es decir, mayor exigencia de accesibilidad a partir de diciembre de 2008. Tenemos una de las preguntas ya contestadas. A partir de diciembre de 2008 es obligatorio que las páginas web de la Administración y de aquellas entidades que tengan un impacto importante en los ciudadanos sean accesibles. La Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información de 2008 dice que hay el plazo de 31 de diciembre de 2008, es decir, lo mismo. Contestamos la pregunta para que las webs de las administraciones públicas y las que ellas financien sean accesibles a nivel medio, según los criterios generalmente reconocidos. Lo mismo para las webs de las empresas que prestan servicios de especial trascendencia, es decir, no solo la administración, sino aquellas webs que tengan una importancia. Y ¿de dónde sacamos los criterios para que las páginas web sean accesibles? Pues los sacamos de un organismo internacional que es la WAI, la Web Accessibility Initiative.
esta iniciativa internacional hizo una versión de accesibilidad a los contenidos de la web de 1999 y otra nueva versión de 2008. En España tenemos una norma, que es la norma 139803, una norma técnica. La norma técnica no es de obligado cumplimiento, de no ser que la ley diga que se tiene que cumplir, donde habla de las aplicaciones informáticas y se basa en la WAI. Es como si dijéramos que esta norma lo que hace es tener en español la WAI, la Web Accessibility Initiative. Vale. Y hay otra norma del 2007 que habla de directrices para el uso de la lengua de signo en redes informáticas. Una de las preguntas que yo les había dicho es ¿qué significa este símbolo? Pues este símbolo significa que esa página web tiene contenidos en lengua de signos, es decir, que el contenido, por ejemplo, de ese banco que da información a sus ciudadanos, o del CIAPAT, si ustedes van a la página del CIAPAT, verán que tiene este simbolito. Eso significa que esa página web tiene contenidos en lengua de signos para que personas con discapacidad auditiva, usuarios de lengua de signos, pues puedan entender el mensaje y la información que existe en esa página web. Esto es una norma técnica, la norma no es de obligado cumplimiento, pero sí que hemos dicho que esta ley habla de que la incorporación en la lengua de signos en la web pública está recogida en esta ley. Es decir, que estamos hablando de temas legislativos también. Bien, la comunicación audiovisual, para esto daría muchísimo, pero tenemos la ley de la comunicación audiovisual. Ven ustedes también que hay una tendencia a que las leyes generales incorporen criterios de accesibilidad. Es decir, en España tenemos, como dijéramos, leyes específicas y leyes generales que se basan en esa ley específica para que todos digamos lo mismo. Entonces, esta ley general de la comunicación audiovisual para todas las personas dice que hay el derecho a disponer de la información sobre programación televisiva y otras informaciones y el derecho a la accesibilidad universal en la comunicación audiovisual con prescripciones específicas sobre subtitulado. Subtitulado es lo que está apareciendo ahora en pantalla. Audiodescripción. Audiodescripción es la explicación para personas ciegas de las imágenes que están saliendo y que la persona ciega no puede ver. Y en lengua de signos. Y aquí se detallan los porcentajes y valores a alcanzar al final de cada año. En España tenemos un centro que es el CESIA, el Centro Nacional de Subtitulado y Audiodescripción, que está haciendo un gran trabajo para que esta norma se cumpla. Y verdaderamente pues en la televisión española, aunque queda mucho que hacer, pero ha habido unos avances importantes en el cumplimiento de esta norma y tiene que haberlos porque es una ley. También tenemos normas técnicas. Cuando empezó el subtitulado en España, la verdad es que cada cadena subtitulaba de una manera. El subtitulado también en la televisión se basa en colores, el personaje principal tiene un color. Imagínense qué lío para la persona que utilizaba el subtitulado, que en Antena 3 el personaje principal estaba en rojo, en TV1 estaba en azul, porque no había un sistema de unificar los criterios. Entonces se establece una norma técnica para el subtitulado, se establece una norma técnica para la audiodescripción y se establece una norma técnica para la televisión digital. Bien, relaciones de los usuarios con la administración. El Real Decreto de 2007, también desarrollado a través de la LIOMDAU, se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. Pues, por ejemplo, los puestos de atención tienen que ser accesibles, si hay pantallas interactivas tienen que ser accesibles y tienen que ser accesibles los formatos también impresos. Esta ley luego se desarrolla por otra orden que especifica aún más cómo hay que hacer qué criterios de accesibilidad hay que tener en esta relación de los ciudadanos con las administraciones.
Un poco para que sepan la accesibilidad en procesos electorales, hay una normativa del 2007 que sobre todo hablaba de personas con discapacidad visual, pero en el Real Decreto de 2011 se amplía esta parte y se establece una serie de requisitos para la participación en la vida política y en los procesos electorales de personas sordas. Por ejemplo, las personas sordas que les toca ser presidentes de mesa en un acto electoral tienen derecho a contar con personas de apoyo, con intérpretes de lengua de signos y con una serie de ventajas. Y casi acabando, que a mí este tema me parece interesante, pero no quiero coger más de mi tiempo, accesibilidad en las compras públicas. Tenemos un Real Decreto muy desconocido por los que trabajamos en el campo de los servicios sociales. Yo estoy segura de que a todos ustedes la Convención, la Liondau, mal que bien nos suena. Que nos la hayamos leído bien y que hayamos visto cómo nos afecta a nosotros ya es otro tema que quizá tendríamos que trabajar más. Pero esta ley seguro que no les suena para nada, porque esta ley, ¿quién la lleva? Pues en mi centro el administrador, en sus centros los administradores, los que hacen las compras públicas, eso no va nada con servicios sociales. Pues miren, les voy a quitar esa idea. Esta ley, de todas las que hemos hablado, es la que más afecta en los servicios sociales, o de las que más, no a decir la que más, que luego está en internet y que aquí en coloquio podemos decir cosas, pero luego tenemos que ser más cuidadosos. Lo que les quiero decir es que esta ley sí nos afecta a todos y que tenemos que trabajar más en este tema. Este Real Decreto legislativo que refunde, es un texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, que esto decimos, Dios mío, ¿qué tiene que ver esto con nuestro campo? Tiene el artículo 17 que establece las reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas y dice: las prescripciones técnicas se definirán, en la medida de lo posible, siempre nos tranquilizan, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos. ¿Por qué podemos poner esto en esta ley que es del 2011? Porque la ley del 2003, la Liondau, hablaba del principio del diseño para todos. Si no, no podríamos ponerlo aquí. Tal como establece la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que cuando su centro, mi centro, la administración, el ayuntamiento haga un gasto, ese gasto, ya sea un concurso para hacer una página en internet, ya sea un acto como este, que aquí lo ha cumplido, muy bien cumplido, por cierto, pues normalmente se hace un concurso. Entonces, en ese concurso, cuando excede de una cuantía económica, igual en este caso no, pero bueno, cuando excede entonces ahí, cuando se hace ese concurso, en las prescripciones técnicas para presentarlo a las empresas y que las empresas se presenten, hay que poner que ese producto o ese servicio tiene que ser accesible, porque nos lo dice el artículo 117. Entonces, fíjense qué importante es esto y fíjense qué importante es para nosotros decir que, por ejemplo, cuando se va a comprar cualquier producto, pues unas mesas y unas sillas, esas mesas tienen que tener una ergonomía para que personas, o sea, que no pueden discriminar a personas con discapacidad y personas mayores. Esto es muy importante. Y en Estados Unidos esta exigencia en compras públicas es la que ha permitido, la que ha obligado en muchas maneras a que Apple sea accesible. Porque si yo trabajo con Apple en la administración, exijo que ese software sea accesible para personas con discapacidad y personas mayores. Y este empuje desde la administración al mercado ha sido tan importante que Apple se ha puesto las pilas y en este momento es una de las empresas que más accesibilidad tienen. ¿Por qué? Porque ha tenido que cumplimentar este criterio de accesibilidad si quiere trabajar con la administración de Estados Unidos. En Europa hay un mandato en el que yo estoy participando que habla de los requisitos de accesibilidad en las compras públicas en productos y servicios del ámbito TIC. Y lo que se intenta es que todos los países tengamos los mismos criterios de exigir cuando compramos tecnologías de la información y comunicación, que compramos muchas. Entonces, hablando de mercado,
en la Unión Europea las administraciones tienen un gasto del 17%, que es mucho, en la compra de tecnologías de la información y comunicación. Y en Estados Unidos es más del 25% del gasto que hace la administración cuando compra tecnologías de la información y comunicación. Y aunque esto ahora lo veamos un poco lejano, les voy a poner un ejemplo que seguro que les va a centrar. Pero bueno, antes de eso, contestando a otra de mis preguntas. Si nosotros exigimos accesibilidad cuando gastamos dinero, eso quiere decir que beneficiamos a personas con discapacidad y a toda la población, porque me imagino que a estas alturas de la película ya sabemos que lo que es accesible es bueno para todos, que el autobús de piso bajo es bueno para todos, que los rebajes en las aceras son buenos para todos, que el no tener escaleras es bueno. Bueno, esto ya no lo voy a defender porque ya creo que todos lo sabemos. Entonces, lo que hacemos es beneficiar a toda la población, desde luego personas con discapacidad y personas mayores también. Entonces, contestando a mi pregunta, si nosotros gastamos dinero y no exigimos accesibilidad en ese gasto, ¿qué estamos haciendo? Y eso contestaría a mi última pregunta. Pues estamos financiando la discriminación, cosa que está prohibida por ley. ¿Entienden el problema? Si el ayuntamiento hace un gasto y en ese gasto no ha contemplado criterios de accesibilidad, lo que está financiando es la discriminación. Y esto es de las cosas más duras, más importantes y más fuertes que podemos hacer. Y desde luego más en un momento de crisis económica, porque antes podíamos decir, bueno, esto lo he hecho no accesible, pero es que el año que viene voy a pagar para que sea accesible. Es que el año que viene no va a haber dinero, ni dentro de un mes va a haber dinero. Entonces vamos a hacer las cosas bien desde el principio, exigiendo criterios de accesibilidad y diseño para todos tal como exige la ley, nada más que tal y como exige la ley. Por ejemplo, ¿en qué están gastando ahora los ayuntamientos mucho dinero? Y parece que cuando hacemos una página web ya tenemos clarito que tiene que ser accesible. Pero ahora está de moda, y aquí tenían el otro día ustedes o ayer una jornada sobre algo parecido a viviendas inteligentes. No me acuerdo muy bien porque lo vi de paso, pero todos los ayuntamientos están con el tema de Smart Cities, viviendas inteligentes. Bueno, como estamos, va a ser el año 2013, va a ser el año de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes. Pero como seguramente Miguel Ángel les dijo ayer, porque es nuestro lema conjunto, las viviendas y las ciudades inteligentes no serán inteligentes si no son accesibles y amigables. Es decir, si discriminan a un número enorme de la población, como son las personas mayores y las personas con discapacidad. Entonces, cuidadito ayuntamiento, que tú te vas a gastar dinero en las Smart Cities y me parece fenomenal, me parece estupendamente, pero cuidadito de que esa Smart City sea accesible. A ver si volvemos otra vez a empezar a decir, no, bueno, ahora no es accesible, pero ya lo haré. No, no lo haré. Bueno, y por último les quería recomendar un libro que a mí me ha gustado mucho, es de Vodafone, lo siento, pero se llama El mundo en 2020. Y me parece que, bueno, no quiero hacer mucha propaganda de esto, pero ahí queda. Entonces, test. ¿Sabemos contestar estas preguntas? Yo espero que las sepamos contestar mejor que al principio. Las personas que las sabían contestar al principio, un 10. No son fáciles de contestar, la legislación española no es una legislación muy comprensible, pero bueno, yo creo que ahora especialmente el punto 5, que quizá era el que menos sabíamos, lo tenemos un poquito más claro. Y bueno, pues con esto a todos los que están aquí yo les declaro amigos del CIAPAT, ya que no les puedo regalar nada porque estamos en crisis, pero bueno, espero que seramos amigos y sobre todo partners, ahora alianzas, todos ustedes podemos trabajar juntos. Y con esto acabo. Muchísimas gracias y espero que dentro de lo duro que es este tema de la legislación no se lo haya hecho en esta mañana especialmente duro. Muchísimas gracias. Yo, que como somos amigos, no te voy a hacer una pregunta complicada. Pero ¿no debería ser más lógico en la última de tus preguntas que en vez de financiar la discriminación se pusiera en la ley que si no se cumplen determinados requisitos de accesibilidad no te puedes presentar a ese concurso? O exigir esos requisitos de manera que si las partes que se presentan
no los cumplen, el del concurso queda desierto? Vamos, sería mi sueño, sería la ilusión de mi vida. Pero en este momento yo creo que legalmente no te echarían para atrás ese concurso. Es decir, tú imagínate que tú lo puedes exigir, y si está exigido en los criterios de accesibilidad se tiene que cumplir. Luego, lo más importante es que tú lo exijas. Pero si en este momento estamos en un tema de ir a lo más barato y a lo más económico y hay una diferencia económica, yo no sé si la empresa entrara en pleito, si lo ganaría o no lo ganaría. La verdad que tengo mis dudas. Yo por eso creo que es mejor llegar a un acuerdo con la empresa para que por muy poco más haga un criterio de accesibilidad importante. Ese es mi criterio. Entiendo perfectamente lo que dices y para mí sería estupendo, pero fíjate que la norma dice... ¡Ay, que me voy! Espera, que la norma dice que se potenciará, y estamos en lo de siempre, ¿sabes? En el potenciará o o sea, no está redactada la ley de tal forma que si hubiera una demanda por parte de una empresa, no sé lo que pasaría en este momento. No sé lo que pasaría. Eso sí, eso desde luego, eso por supuestísimo, eso sería estupendo. Pero espera, que te iba a enseñar cómo está redactada la ley para que lo veamos. Aquí, el Real Decreto. El Real Decreto dice: las prescripciones técnicas, es que claro, jugamos mucho, se definirán en la medida de lo posible. Ya nos han puesto ahí una, ya nos han colado una buena. En la medida de lo posible, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos. Entonces, tenemos aquí bastantes lagunas. Estamos trabajando mucho para que los criterios de accesibilidad sean más claros. Y, por ejemplo, no habría mucha discusión en páginas web. Pero tú imagínate que estamos comprando mobiliario y que el mobiliario tiene que ser accesible. ¿Bajo qué norma? Lo que tenemos que tener es que los criterios de accesibilidad estén muy claros, no sean vagos, sean claros, que es lo que tiene la ley americana. Cuanto más claro sea el criterio de accesibilidad, más fácil va a ser cumplir esta ley. Y más fácil porque aquí no queremos, imaginaros en este momento de crisis, no queremos ir contra la empresa, todo lo contrario. Lo que queremos ayudar a la empresa, como el ejemplo de la empresa juguetera, es que con muy poquito, haga una pequeña adaptación que signifique que no deja fuera a personas con discapacidad. Es decir, que si tiene una mesa y tiene esto redondeado, pues va a ser un beneficio y que eso no le va a suponer más que una innovación en su diseño. Entonces queremos aliarnos con la empresa, no ponerle, porque si vamos contra la empresa, con lo mal que estamos, vamos mal. Lo que queremos es que sea innovadora, porque estas muñecas ahora se venden mejor fuera. Lo que hemos conseguido poniéndole un poco de innovación es que venda mejor fuera. Ahora, yo tendría mis dudas en si una empresa a la que le hemos exigido un criterio de accesibilidad que no está muy especificado aún, pueda ganar ese, si denuncia, pueda ir. Entonces tenemos que ser, yo creo que cautelosos, ir conjuntamente con la empresa para conseguir que por poquito sea más accesible para todos. Pero me encantaría, lo que tú dices sería el sueño de mi vida, por supuesto, y espero que algún día lleguemos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues reitero mi agradecimiento, Cristina, y les invito a todos a quedarse ahora a la siguiente conferencia.